tres economistas que predicen, me parece, porque ahora vamos a hablar con alguien que sabe y nos lo puede explicar mejor, el comportamiento de las acciones. Martín Tetaz es economista. ¿Cómo andas, Martín? Hola María, ¿cómo te va? Bien, queriendo saber a través tuyo por qué le dieron el premio a Eugene Fama, a Lars Peter Hansen y a Robert Shiller. Sí, en realidad el trabajo original de Fama es un trabajo en el cual pretende mostrar que en los mercados no puede haber sorpresas, que cualquier dato que vos tengas de la realidad inmediatamente se traduce en los precios. Esto sirve para las acciones, sirve para las divisas, por ejemplo, para el dólar, sirve para los bonos del tesoro. Entonces, por ejemplo, si vos ya crees que en el verano el gobierno va a tener un problema con los dólares porque no va a tener dólares, el dólar no va a subir en el verano, va a subir ahora y ya el precio actual va a incluir toda la información que vos tengas respecto a lo que va a pasar con el dólar. Eso es lo que sostenía Fama, que entonces los mercados funcionaban muy bien y que mostraban toda la información en cada momento del tiempo que tenían las personas. Ahora, justamente lo notable es que la Academia premió en la misma ceremonia a Shiller, a Robert Shiller, y Robert Shiller es un economista que viene de la economía del comportamiento y que justamente muestra que los mercados muchas veces no funcionan tan bien, que los mercados tienen muchos problemas de información, que la gente a veces sobre reacciona, entonces por modas, por distintas razones, por optimismo, por olas de optimismo, muchas veces también sobre reacciona la gente, entonces cuando una acción se pone de moda todos compran demasiado y esa acción sube más de lo que tiene que subir, traducido por ejemplo al tema del precio del dólar que le importa mucho más a la gente que las acciones, quiere decir que la gente sobre reacciona, entonces hay una noticia mala de que el gobierno va a tener problemas con los dólares este verano, que va a subir el dólar y todo el mundo ya está comprando dólares antes de las elecciones y hace subir muy fuerte el dólar, quizá más de lo que normalmente subiría. Entonces, es interesante porque la academia premia esta vez no tanto, no le da la razón a una parte o a la otra, sino que lo que premia justamente es el debate. Este debate que nos enseña que en realidad no está todo dicho en materia de acciones y bueno, por último, el premio que le dan a Hansen tiene que ver justamente con que Hansen desarrolla el instrumental econométrico y matemático para poder hacer todos estos estudios. O sea que premia economistas de puntos de vista diferentes respecto de si el comportamiento es más o menos racional, o sea, si la evolución del dólar o de una acción refleja decisiones racionales o no, o entusiasmos en realidad que exceden lo que racionalmente uno debería tener en cuenta a la hora de comprar o vender. Veo que pasaste de no entender nada a entenderlo perfectamente en un lapso de 15 segundos, Eso María. habla bien de vos. Es una buena síntesis. Sí. Ahora, hace poco me parece que hubo un estudio, ¿no? Vinculado justamente a lo que pasó además con las burbujas en Estados Unidos, si bien arrancan en el tema inmobiliario, respecto de cómo se comportaron, ¿no? Durante los años de lo que era la gloria en los mercados financieros en los Estados Unidos, irracionalmente, ¿no? Cómo en realidad se comportaban mirando lo que hacía el broker de al lado y no realmente la cuestión fundamental que hacía a los números de esa compañía. Y esa es una de las cosas más interesantes, María, porque supuestamente si los mercados fueran completamente eficientes no podrían existir burbujas, no tendría sentido, porque cuando una acción estuviera muy cara, por alguna razón vos vieras una burbuja, supongamos que vos sospechás que el dólar a 10 pesos no puede estar porque tendría que estar a 8, entonces, bueno, habría lo que se llama arbitraje en los mercados, habría gente que ganaría plata apostando en contra de eso directamente. Entonces, un poco el reconocimiento por el lado de Schiller tiene que ver con esto, con que efectivamente existen las burbujas y con que el mercado todavía no alcanza para resolver ese problema. Ajá. Aprovecho que mencionaste el tema de los dólares y me meto en un tema de actualidad que surgió la primera cifra de baja de gasto en dólares de los argentinos, ¿no? No, no la conozco, Ah. María, te voy a defraudar. No, bueno, un poco metiéndonos en el tema, tiene que ver con la preocupación del gobierno con el así llamado dólar turista, ¿no? Que no solo refleja compras y gastos del argentino en el exterior, sino también compras por internet. Y siempre la pregunta es, ¿qué va a pasar un poco después del 27 de octubre con el dólar turista? Sí, perdón, lo más probable es que en tanto y en cuando persista la brecha que existe entre lo que sale un dólar en la realidad y lo que sale el dólar comprándolo en cualquiera de las alternativas. Por ejemplo, el dólar turista seguramente el problema va a persistir y va a seguir el déficit fuerte este que estamos teniendo. Por eso no perdón, no conocía el dato este que tenés vos, María,
de que está cayendo el gasto de argentinos en el exterior con tarjeta. Este dato no lo conocía y me sorprende. La primera baja, pequeña, pero lo que pasa es que hay tanta especulación, ¿no?, alrededor de las elecciones en materia económica. Si uno se pregunta si hay expectativa de alguna medida inmediatamente posterior a las elecciones, va por ese lado, ¿no?, la especulación, por lo menos, aunque ha dicho, ¿no?, el titular de la AFIP, Echegaray, que ya 20% recargo, entendido como pago a cuenta de impuestos, es más que suficiente y que él no ve la posibilidad de incrementar ese 20% que encarece el dólar turista, el pago a cuenta por impuestos, ¿no? Sí, nadie sabe cuál va a ser el artilugio que va a inventar el gobierno, pero todo el mundo sabe que algo va a tener que hacer porque hay una sangría de 1.000 millones de dólares por mes por ese concepto que mencionabas vos, y eso se hace insostenible porque las reservas son como el chanchito, en un momento se te acaba, vos podés usar una parte del chanchito, en un momento si no entran nuevas monedas en el chanchito y vos seguís sacando, en un momento te quedás sin nada. Entonces evidentemente esa sangría hay que cortarla de cuajo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Si un 40%, si un tipo de cambio desdoblado, si directamente un tipo de cambio bastante más alto, o si limitaciones para el monto de lo que puedes gastar con tarjeta en el exterior. Nadie sabe cuál va a ser la forma, pero todo el mundo sabe que alguna limitación va a tener que haber. La limitación de gastos es un poco, no sé si lo conoces, me parece el modelo de Venezuela, ¿no?, que establece un tope de lo que se puede gastar en dólares o en el exterior al año por cada ciudadano venezolano. Sí, los venezolanos ya aprobaron absolutamente todo. Entonces, cuando vos pones ese límite, lo que va a empezar a pasar es que va a haber, yo te digo lo que pasa en Venezuela, es que hay gente que colecciona tarjetas de crédito. Entonces, hay gente que, por ejemplo, en tu oficina va a empezar a preguntar a ver si vos ya te gastaste el cupo que tenías y lo van a empezar a gastar otros. Entonces, o va a viajar uno en Venezuela, por ejemplo, se da una cosa paradójica. Los vuelos para viajar al exterior están completamente agotados. Vos no te podés ir del país porque no hay lugar en los vuelos por los próximos 8 meses, y sin embargo los vuelos salen con la mitad de la gente. Lo que pasa es que salen con el triple de tarjetas de crédito. Cada uno sale con 5 tarjetas de crédito para poder gastar la de él y la de todos los amigos o conocidos que tienen tarjetas con el cupo que le permite el gobierno. Que además tiene un diferencial enorme, ¿no? El gran atractivo es que entre el dólar oficial y el dólar turista la diferencia es gigantesca, mucho más de la que tenemos acá incluso. Sí, pero en algún momento no fue tan grande. 6,50 sale el dólar oficial en Venezuela, 45 sale en estos momentos el dólar paralelo que está cotizando en Caracas, pero no fue tan grande. Hace no más un año atrás esa diferencia era más parecida a la que tenemos nosotros, así que no hay que confiarse tampoco con eso. O sea que es por ahí el tema más urgente, uno imagina que no se aborda ahora por cuestiones electorales, para no tocar sobre todo la clase media, ¿no? Sí, es irrazonable pensar que no va a haber ninguna sorpresa de acá hasta las elecciones, pero también es razonable que algún tipo de solución tiene que haber. Mirá, en las elecciones anteriores, en el 2011, realmente hubo una situación también, el dólar estaba visiblemente muy barato, todo el mundo esperaba una corrección cambiaria de alguna naturaleza. Pasaron las elecciones, el gobierno insistió en que no la iba a hacer y terminó poniendo el cepo, o sea que algún tipo de restricción terminó poniendo, y acá va a pasar una cosa bastante parecida. El cepo lo Obviamente, recordás bien, Martín, porque el cepo fue inmediatamente posterior a al triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, donde gana la reelección, y ahí empieza primero la primera medida, que tenés que justificar el origen de los fondos, que en teoría era solamente eso, impedir los coleros, ¿no? Y después una serie de medidas sucesivas que van restringiendo cada vez más hasta que directamente se prohíbe la compra de moneda extranjera para atesorar. Una lástima que esas decisiones las hayan tomado justo con tanto capital político en el cual podían hacer prácticamente cualquier cosa que quisieran, y se eligió el camino venezolano que ya venía fracasando en Venezuela. Pero bueno, efectivamente se hizo después de las elecciones. Es poco probable que tengamos anuncios en ese sentido previo a las elecciones. Martín Tetaz, economista, profesor universitario en La Plata, ¿no, Martín? Sí, en La Plata, en la UBA, en la UNOVA también, varios lugares. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego.